Buenos días. En esta presentación les expondré y explicaré los puntos principales de mi comunicación titulada El desarrollo de la competencia lectora especializada en graduandos de educación primaria. Tecnologías del aprendizaje para el comentario de textos curriculares. El planteamiento de mi proyecto parte de una percepción personal, también compartida por otros docentes, en cuanto a la necesidad acuciante que tienen los graduandos, estudiantes de educación primaria y, por tanto, sus profesores, de desarrollar las destrezas en competencia lectora y en competencia digital de estos alumnos, ya no únicamente para que puedan desempeñar correctamente las obligaciones que tienen en sus estudios universitarios, sino también y sobre todo para prepararles para su futuro profesional. Tengamos en cuenta, como es bien sabido, que la competencia lectora ha sido percibida ya desde la introducción del enfoque comunicativo de forma plena en la enseñanza generalizada. La competencia lectora, como digo, se ha considerado desde el principio como una de las competencias fundamentales para el docente. Nos explica que un profesor no sea buen profesor si no es capaz de reciclar su conocimiento o de poseer unas buenas capacidades de comprensión lectora y la consiguiente expresión escrita. Del mismo modo, la competencia digital es una necesidad acuciante igualmente en esta sociedad tecnificada, hiperconectada de hoy en día. Por tanto, estas dos competencias son indispensables para el desempeño profesional de los docentes. Y por eso mismo es necesario que a los alumnos graduandos, desde ya su formación profesional especializada, se les vaya insistiendo en estos aspectos, para que así vayan preparados a su futuro profesional. Esta presentación parte, por tanto, de un proyecto personal que pretendo llevar a cabo en fechas próximas, el próximo curso. Por tanto, lo que voy a exponer aquí es la primera fase de una investigación para la acción educativa. Es el planteamiento de una propuesta teórica a la que he llegado tras la recapitulación del estado de la cuestión y reflexión sobre las principales líneas de investigación ya desarrolladas con anterioridad sobre estos mismos temas. Por tanto, es un proyecto todavía no probado y no contrastado, simplemente un planteamiento teórico. ¿En qué justifico este proyecto de mejora de las competencias digital y lectora de los estudiantes? ¿Por qué considero que es necesario, ya no únicamente porque sean competencias fundamentales, indispensables en su futuro desempeño profesional, sino que también son necesarios porque se percibe por parte de no pocos profesores en numerosos estudios, se percibe que las competencias lectora y digital con las que los alumnos llegan a la universidad no son únicamente las que están alejadas de lo que deberían tener como profesionales, pues para eso estudian en la universidad, sino que no cumplen los mínimos que se les presuponen después de su formación preuniversitaria. Esto es un problema, la falta de formación lectora y de formación digital de los alumnos, que debemos atajar con urgencia. De hecho, la siguiente fase de esta investigación será probar en una muestra determinada de alumnos y bien fijada, probar hasta qué punto han desarrollado ambas competencias, la competencia lectora y la competencia digital. Pero el problema ya está identificado de base en varios estudios y debemos ponerle solución. Sobre todo me gustaría recalcar un aspecto, y es que el concepto de nativos digitales coincido con algunos estudiosos con que no hay que tomarlo como la panacea, como un dogma incuestionable, porque los nativos digitales, paradójicamente, no demuestran haber adquirido unas destrezas absolutas en el manejo de las nuevas tecnologías. Al contrario, algunas acciones que presuponemos los que no somos nativos digitales, algunas acciones que presuponemos como básicas, no las llegan a cumplir muchos alumnos. Es decir, el criterio generacional de nacimiento en una época determinada no garantiza de forma fehaciente que solo por ese motivo se sea perfectamente competente en lo digital.
Evidentemente son alumnos que aprenden algunas destrezas a manejarse, a comunicarse por determinadas redes sociales, utilizando determinadas tipologías textuales, determinados contextos de comunicación, pero que para otras actividades que son básicas no son capaces de realizarlas de forma pertinente y de forma, sobre todo, eficaz. Esto también se nota incluso en el manejo de una herramienta, un software, de muy extendido, pero al que pocos estudiantes sacan todo el provecho que podrían, como es las herramientas de lectura de PDFs de Adobe Reader. Por tanto, constatado, aunque faltaría demostrarlo en estudios empíricos contrastables, pero constatado por la percepción personal y de otros profesores, que los alumnos no vienen ya a la universidad con esas destrezas de manejo de Adobe Reader, considero que podría empezarse esta propuesta de educación en competencias lectora y digital por esta vía. Esto es, ¿cómo combinar la competencia lectora con la digital? A través del trabajo con Adobe Reader para la lectura y comentario de textos especializados para la profesión docente. Y aquí propongo la tipología de textos académicos, didácticos y legislativos. Es decir, textos textos académicos en cuanto a artículos científicos, manuales, textos didácticos en cuanto a libros de texto, libros de ejercicios que manejarán las guías del profesor, y textos legislativos como son los documentos curriculares que tendrán que consultar. Para esta propuesta me centraré en los textos legislativos, esto es, cómo desarrollamos las destrezas de comprensión lectora de textos legislativos en los alumnos, buscando su formación profesional a través de una explotación completa de las herramientas de lectura y edición que ofrece Adobe Reader. Partimos, eso sí, de que los alumnos ya deberían venir con estas destrezas de comprensión lectora en su educación previa. Pues tanto en primaria como en secundaria como en bachillerato teóricamente, han debido conocer cuáles son los mecanismos comunicativos y discursivos por los que se configuran todas las tipologías textuales básicas. Y cada vez, en cada nivel educativo, se van especializando más, de tal manera que ya los textos argumentativos y expositivos, tanto académicos, periodísticos, profesionales y empresariales, son los que constituyen su formación en segundo de bachillerato, la preuniversitaria. Evidentemente podemos actuar en la universidad en los textos legislativos, porque son unos textos que no han visto hasta entonces. Y sin embargo, para poder comprenderlos, tienen que manejar las destrezas de otros textos, los que vemos aquí reflejados, los argumentativos y los expositivos. Si no han adquirido esas destrezas básicas, será muy difícil que puedan lanzarse a la formación especializada en textos legislativos. Pero es que no nos queda otra que presuponer esta formación especializada, porque lo que no podemos hacer en educación superior es enseñarles lo que ya tendrían que haber sabido, lo que debería estar ya dominado, las competencias básicas de lectura. Aún así, es muy probable que nos encontremos con carencias más o menos graves en parte de nuestro alumnado y tendremos que atajarlas de la mejor manera posible, pero sin perder de vista el foco de que la formación que debemos darles es especializada, profesional. Tengamos también en cuenta, como resultados de la propuesta de aplicación que podrán leer en el trabajo escrito, que trabajar con textos electrónicos plantea una serie de ventajas, también inconvenientes, pero me centro en las ventajas frente al texto impreso. Y es que el texto electrónico es un texto enriquecido, que permite la transversalidad entre diferentes medios. Son textos multimedia, podemos ligar información complementaria en forma de imágenes, o en forma de vídeos, en forma de música, en forma de enlaces que llevan a otras fuentes y conectamos conocimientos, lo que se denomina el hipertexto. Precisamente este carácter dinámico de estos textos a la hora de consultarlos motiva aún más al lector y permite, ese formato electrónico permite búsquedas inmediatas por términos, lo que facilita la investigación, la lectura concreta, precisa sobre el texto. Permite además poder ir hacia atrás y hacia adelante, navegar por el texto con mayor facilidad. Las herramientas de los programas de lectura del software como Adobe Reader también ofrecen más posibilidades de categorización y de indexación, lo que permite la clasificación conceptual de los conceptos que están
dentro de los textos que se leen. Por supuesto, trabajar con texto electrónico nos permite también desarrollar la competencia digital. Y en el caso de un formato como el PDF, cuentan con la ventaja de que es un formato muy extendido entre los usuarios de la red. Trabajar con textos curriculares y PDF, por tanto, también tiene una enorme ventaja, y es que toda la documentación legislativa que los alumnos tienen que consultar, la documentación legislativa oficial en los canales oficiales de los ministerios y de las consejerías, está disponible en formato PDF. Pero aún más, son PDFs ya con sus marcadores establecidos, por lo que la navegación por el hipertexto es mucho más sencilla, y son PDFs además a los que se les ha aplicado el proceso OCR para el reconocimiento del texto, con lo cual la manipulación de ese texto es mucho más sencilla. Así pues, podrán leer en el trabajo una propuesta de actividades de prelectura, de lectura y de postlectura con los textos curriculares. Y aquí es donde desarrollo una serie de actividades o de propuestas de actividades para trabajar con sobre todo durante la lectura de los textos curriculares, pues para trabajar la comprensión lectora. Que los alumnos utilicen las herramientas de edición, de anotación, de dibujo, que utilicen hipertextos, que establezcan más marcadores, de tal manera que trasladen las técnicas tradicionales de subrayado, de anotación, de relectura, que las trasladen a las herramientas equivalentes digitales, que además les permiten una mayor capacidad de actuación. Porque toda esa información extra que los alumnos incorporen a su PDF, todos esos hipervínculos, todos esos marcadores, estarán concentrados en un único documento digital de fácil acceso, de fácil consulta, de fácil lectura. De modo que ese conocimiento estará concentrado en un único espacio, lo que facilitará, sin duda, el estudio de estos textos. Por tanto, tras estas actividades de prelectura, comprobar hasta qué punto los alumnos saben manejar todas las herramientas de Adobe Reader. De lectura, utilizar esas herramientas para facilitar la comprensión lectora, establecer capítulos, señalar las ideas principales, crear esquemas, hacer anotaciones. Y por último, actividades de postlectura. Esto es, una vez se han aplicado esas destrezas de comprensión lectora, habrá que aplicarlas a una producción, a trabajos escritos que cuyo resultado sirva de instrumento de evaluación. Que los alumnos apliquen lo que han aprendido, la comprensión del documento curricular, en una serie de trabajos académicos en los que nosotros podamos evaluar la adquisición de esos conocimientos. Aún así, estas actividades de postlectura las dejo pendientes para una aplicación futura en propuestas didácticas en el alumnado de grado. Propuesta que, como digo, quiero realizar a partir del curso que viene, pero siguiendo los pasos. En primer lugar, comprobando qué alumnos, el grado de competencia digital de los alumnos en el manejo de estas herramientas digitales, y a partir de ahí, hasta qué punto les son útiles para comprender el contenido de los documentos curriculares y también manejar el documento en sí, el documento digital en sí. Sin más, y partiendo insisto en que esta es una propuesta teórica para la investigación-acción, su primera fase, estoy abierto a responder todas sus preguntas y agradezco de antemano su atención. Muchas gracias.